Buenas noches, mi nombre es Marcela Poirier y soy coordinadora de gestión cultural y educativa de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Le damos la bienvenida a la 11ª sesión del programa de Ciencias Sociales, bajo la modalidad virtual. El programa tiene por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía en temas referentes a las ciencias sociales en el Perú, proporcionando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a nuestros contextos diversos. Antes de presentar a nuestra expositora, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma de Zoom pueden escribir sus preguntas en el chat y quienes nos acompañan por Facebook mediante los comentarios. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. María Eugenia Ulfe es profesora principal e investigadora en antropología en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un Masters in the Arts of Americas, Oceanía y África de la Universidad de East Anglia en Inglaterra y es PhD en Ciencias Humanas de la Universidad de George Washington en Estados Unidos. Es profesora honoraria visitante de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Dirige el Grupo de Investigación Interdisciplinario en Memoria y Democracia en la PUC y es directora del Festival del Cine de Latinoamérica en Estudios Asociados en el 2020 y en el 2021. Sus estudios se centran en un estudio de sociedades post-conflicto, la memoria y sus representaciones artísticas y audiovisuales, antropología del Estado, sistemas del cuidado y género y metodologías audiovisuales experimentales. Entre sus publicaciones figuran Danzando en Ayacucho, Música y Ritual del Rincón de los Muertos. Con Gisela Canepa ha publicado Mirando la Esfera Pública Peruana desde la Cultura, Cajones de la Memoria, la historia reciente del Perú en retablos andinos. También ha publicado Y después de la violencia que queda, Víctimas, Ciudadanos y Reparaciones en el contexto post-CBR en el Perú. Con Rocío Trinidad ha escrito En búsqueda del reconocimiento, reflexiones desde un Perú diverso. Y con Eduardo D'Argent, Maritza Paredes y José Orihuela ha publicado en inglés Resource Booms and Institutional Pathways, The Case of the Extractive Industry en Perú, ¿no? que seguramente habla de la industria de extracción en el Perú. Y bueno, nada, a continuación le damos la bienvenida a la doctora Ulfe, quien nos presentará la conferencia El Perú y sus recuerdos, sus representaciones y procesos políticos. Doctora Ulfe, buenas noches. Buenas noches. Quiero comenzar agradeciéndote, Marcela, agradeciéndoles a los participantes, las participantes en este programa de Ciencias Sociales y sobre todo a nuestra gran Biblioteca Nacional Pública del Perú. Para mí es en realidad un honor, les agradezco muchísimo. Me gusta mucho la idea de que haya este programa de ciencias sociales y que se abra también, que son las posibilidades también que nos da ahora la digitalidad, que se abra a un público extenso, ¿no? Entonces yo voy a compartir pantalla y tengo una presentación que he estado armando precisamente para esta ocasión, ¿no? Y le agregué entre paréntesis el malos, pero bueno, en realidad no son malos, son recuerdos, básicamente, ¿no? Y quiero en realidad comenzar contándoles un poco cómo los dibujos, los retablos, las tablas pintadas, los pompines, que es un género musical de los carnavales de Víctor Fajardo en Ayacucho, el cine, por ejemplo, las películas documentales, el huayno, ¿no es así? Las fotografías, la literatura, por ejemplo, las novelas, los testimonios en el Perú, nos cuentan la historia, ¿no es así? Y nos cuentan esa historia reciente que en realidad sirve para bailarse, para cantarse, para narrarse, pero también para sentirse en las mismas vivencias y testimonios de las personas.
La memoria, siempre en pasado, toma muchas formas para hacerse presente. En contextos electorales, por ejemplo, vemos cómo estas memorias se confrontan, se manifiestan siempre en permanente disputa. Y sobre esto vamos a conversar en esta sesión, indicando que cuando se habla de memorias, debemos pensar que hasta en su dimensión simbólica se constituyen en relatos en permanente tensión, ya que en debate finalmente está la gran historia y las maneras como esta gran historia puede ser contada, a quienes coloque como protagonistas, a quienes vaya a dejar atrás, ¿no? Un periodo electoral, una pandemia sanitaria que tenemos desde el año pasado, como la COVID-19, no hacen sino recordarnos de esta larga historia, de sus procesos y las formas como toma el recuerdo, y ese es el tema de esta sesión, ¿no? Eh, eh, Comencé a leer sobre la retama. Es un arbusto que proviene, y quizás muevo así para que ustedes vean mejor, es un arbusto que proviene del norte de África, de tierras cálidas, de poca agua, y al que le atribuyen propiedades para curar enfermedades respiratorias. Utilizado por peregrinos en el Camino de Santiago en España. No se sabe mucho cómo emigró de África a España, y desde allí llegó al Perú. Pero no crece en todo el Perú tampoco. Crece sobre todo en valles cálidos de poca altura, en la que pueblan caminos enteros, en realidad. Muchas veces crece de forma silvestre, sin necesidad de mucho cuidado, ¿no? Recuerdo una vez, por ejemplo, bajar de la comunidad de Alcamenca, en Fajardo, hacia Cangallo, en Ayacucho, y parecía un bosque de retamas. En realidad, abajo se veía el río Pampas y el camino era repleto de retamas. Muchas veces también ese amarillo intenso cambia de acuerdo a la estación en la que se está. Si es la época de seca, la retama aparece con su brillo y esplendor, pero su verdor llegará con las lluvias, por ejemplo. Edilberto Jiménez es un antropólogo y retablista ayacuchano. Tiene una serie de retablos y dibujos sobre Chungui, que es una localidad en la provincia de La Mar, en Ayacucho, en los cuales podemos saber hasta de qué época del año más o menos es la representación, mirando con detenimiento, por ejemplo, los colores y las tonalidades de las plantas precisamente, entre estas de la retama, ¿no? Entonces, una retama tiene en sí mismo una historia que contar. Contiene además esta historia de desplazamientos, de migraciones, ¿no es así? Pero también de enraizarse en una nueva localidad, ¿no? Eh, Además de no solo de enraizarse, sino de poder adecuarse a tierras nuevas, a clima, a agua, para poder crecer allí, ¿no? Se va adaptando a esos nuevos condicionamientos y realidades. Cuando fui por primera vez a Ayacucho, a inicios de los 90, me acuerdo, yo misma pensé que la retama era de Ayacucho. La veía en las plazas, en los parques, en los jardines, en el mercado, en el cementerio, en el camino, porque crece así, naturalmente hermosa, brillante, ¿no? Y sin mucha necesidad ni maquillaje, podemos decir así, de cuidado, ¿no? Ay, perdónenme. En la introducción de su libro El surgimiento del Sendero Luminoso Ayacucho 1969-1979, Carlos Iván de Gregori comienza así, y les voy a leer una cita textual. Abro comillas. En la madrugada del sábado 21 de junio de 1969, una redada policial abatió sobre la ciudad de Ayacucho. Entre los 35 detenidos figuraron desde un adolescente, al que confundieron con su hermano, hasta un geógrafo ajeno a cualquier actividad política, quien en medio del ajetreo nocturno sufrió un ataque de asma. Pero también cayeron personajes importantes, los dirigentes más destacados del Frente de Defensa del Pueblo, varios catedráticos de la Universidad de Huamanga, entre quienes estaba Abimael Guzmán. Cierro comillas. Esta fue una de las dos únicas veces que detuvieron a Guzmán.
eran las movilizaciones. La movilización, además, era resultado de varios días de levantamientos en Ayacucho y Huanta, manifestaciones masivas de estudiantes secundarios, campesinos y pobladores urbanos, como registra de Gregori. Su objetivo, el objetivo de la protesta, me refiero, era la restitución plena de la gratuidad de la enseñanza, recortada por un decreto supremo, el decreto supremo 006, que había sido promulgado unos meses antes. En un momento en el cual la educación, estamos hablando fines de los años 60, la educación se asumía además como uno de los poquísimos canales de ascenso social. El decreto exacerbó además a una generación de adolescentes que no necesariamente compartía con sus padres, digamos, ya se habían trasladado a vivir a ciudades, ya no pensaban, al igual que sus padres, que habían permanecido muchos de ellos y ellas en comunidades, ¿no? Estas movilizaciones dejaron fallecidos y dejaron también muchos siglos para entender la historia actual. Para De Gregori, por ejemplo, estas movilizaciones le parecen importantes para contextualizar las dinámicas locales que ayudarían a explicar la aparición, años después, de Sendero Luminoso. Lo ayuda, por ejemplo, para pensar de un lado en el clamor hacia la educación como una forma de asegurarse una mejor forma de vida. Por otro, coloca una generación que nace de procesos de descampesinización, es decir, de trasladarse hacia las ciudades, volviéndose además una generación de personas que se van volviendo cada vez más urbanos, diferenciándose de sus padres, ¿no? Este libro de Carlos Iván de Gregori es muy importante, en realidad, en ciencias sociales. Nos ayuda además a colocar a Sendero Luminoso como un objeto o tema de estudio, a insertarlo y contextualizarlo en procesos sociales locales, siguiendo autores clásicos como Alberto Flores Galindo. La historia aquí aparece vista como un proceso social. Sobre esto vamos a volver más adelante. Por ahora regresaremos a Huanta, donde las manifestaciones por la gratuidad de la enseñanza dejaron varios muertos, y sobre los cuales el compositor y profesor de escuela Ricardo Dolorier escribió un huayno titulado Flor de Retamo. Dolorier era en ese momento profesor en el Colegio Vigil en Huanta. Los hechos le marcaron y por ello decidió escribir esta canción, ¿no? La canción ha sido entonada por muchos artistas ayacuchanos y no ayacuchanos. Pero esta canción, como los hechos mismos, digamos, estas movilizaciones por la gratuidad de la enseñanza, no quedan allí. A fines de la década de 1990, Edilberto Jiménez, de quien les hablé hace un ratito, trasladó los hechos de la canción y de la historia, como eran recordados, a un cajón de retablos. Una canción que, cantada por todos en Ayacucho, parte de este inconsciente colectivo, podríamos decir, se traslada a un objeto de cultura material, ¿no? Que a su vez se constituye en un sujeto. Y en este caso de memorias, de movilizaciones y protestas de varias generaciones. Edilberto decidió llevar los hechos y el huayno a un retablo. En la imagen central, que la ven, digamos, si la pueden ver aquí, acá está, colocó una mujer, ¿no? Ella se convierte en la protagonista de este retablo. De esta mujer que está cayendo, desangrada, ¿no? Lo que corre por aquí es sangre, es rojo en realidad en el retablo, ¿no? Edilberto lo fusiona con esta idea del Yaguar Mayo, del río de sangre del que habla Arguedas, y de allí, dice Edilberto, nace, digamos, la misma retama, en medio de esta, digamos, de esta pulsión, de este momento tan doloroso, tan fuerte, ¿no? Este retablo forma parte de una serie de piezas en las que Edilberto reflexiona sobre los años del conflicto en Ayacucho en las décadas de 1980 y 1990. Fue importante, además, que Edilberto coloque una figura femenina al centro como protagonista de la historia, porque de alguna manera en Ayacucho lo fueron
cientos de mujeres que decidieron salir a buscar a sus hijos desaparecidos en cuarteles, en comisarías y hasta en la zona conocida como el Huayco, que era un botadero de basura y de cuerpos. Este retablo, el retablo Flor de Retama, además significó un cambio importante en la técnica de hacer retablos, que a decir verdad ya había en realidad cambiado desde cuando el arte emigró a Lima. La historia de los retablos viene de los cajones de imaginero, aquellos que tenían imágenes de santos en la parte superior, santos que además cuidaban animales y tenían en la parte inferior, en la parte de abajo, escenas de marcación de ganado. Estos cajones de San Marcos, como eran conocidos, porque el San Marcos, el patrón del ganado vacuno, estaba colocado siempre al centro, eran utilizados en herranzas y marcaciones de ganado en muchos lugares de Ayacucho, de Huancavelica, de Apurímac. Florentino Jiménez, que aparece en esta fotografía de acá, me contaba que él mismo vendía San Marcos a los arrieros y comerciantes que los llevaban en burros y mulas, y que él una vez llegó hasta Huancazancos con sus cajones, que en Huancazancos tenía un compadre y había mucho ganado, entonces tenía donde ofrecer también su propia producción de San Marcos. El cambio en la técnica en realidad vino del encuentro, digamos, es un momento clave en la historia de este arte, del encuentro de Joaquín López Antay, un reconocido imaginero ayacuchano, que además después va a verse enfrascado en un debate, porque hacia 1975 él recibe el Premio Nacional de Cultura. Y Joaquín López Antay, en la primera mitad del siglo XX, o sea, del siglo pasado, conoce a una señora que se llamaba Alicia Bustamante. Alicia Bustamante era la cuñada de José María Arguedas. La conoce en Ayacucho, ella trabajaba en el Instituto de Arte Peruano, que en ese momento era dirigido por el pintor indigenista José de Sabogal, y ella había viajado a Ayacucho para recoger piezas de arte y de lo que en ese momento se llamaba y se conocía como arte popular ayacuchano. Entonces conoce a López Antay, ella cuando conoce lo que López Antay producía, lo que hacía, ¿no? Le cambia el nombre de estas cajas de San Marcos a retablo porque se le asemejan a los retablos o a los altares de las iglesias, ¿no es así? Le sugiere además a López Antay que incorpore otros temas, ¿no? Como las escenas de Navidad, por ejemplo, la cosecha de la tuna, el retablo del taller de sombreros, del taller de máscaras, que luego además pasarían a ser reconocidos como si fuesen los retablos clásicos, en realidad, ¿no? Pero ya desde esa primera mitad del siglo pasado, los retablos comenzaron a venderse a pedido en Lima, llegaron a la ciudad. Su ingreso al mercado limeño e internacional, que en realidad sucedería hacia la década de 1980, por ejemplo, significó un cambio en la técnica, y es un cambio bien importante en realidad, porque los cajones de San Marcos, las figuras de los santos eran hechas con moldes, y cuando comienzan a hacer, digamos, retablos en una producción más grande, comienzan a cambiar las temáticas que antes eran muy, como les decía, los santos patrones de los animales arriba, las escenas de marcación de ganado abajo, siempre había un cóndor que aparecía en la cúspide del retablo mirando hacia la marcación, ¿no es así? Pero cambiaron la técnica y dejaron los moldes y comenzaron a hacer las figuras a mano. Y cambiaron lo que era la papa, porque eran muchas veces hechos con moldes de papa, con cabuya también, a utilizar yeso, tiza o harina y cola. En mi libro, Cajones de la Memoria, propongo precisamente que este cambio en la técnica es lo que ayuda a que puedan darle narrativa, es decir, puedan construir escenas que parecen actuaciones, recreaciones al interior del cajón, ¿no? Le pueden dar movimiento a esas imágenes dentro del cajón, ¿no? A esos cambios en la técnica, en este retablo específicamente Flor de Retama, del que les hablaba, el retablo de Edilberto además hizo una cosa más, ¿no? Como es Edilberto. Le dio dinamismo y vigor al atreverse a pintar las cajas o las puertas de la caja del cajón
como extensión de la imagen central. Usualmente el cajón de San Marcos, el cajón de retablos, perdón, o el cajón de San Marcos, tenía en las puertas pintadas las flores con las cuales además se reconoce muchas veces el retablo, ¿no? Esas flores que parecen piñas, algunas veces tienen cantutas, rosedales, son flores que aparecen en el campo. O las flores de la tuna, por ejemplo, o de las propios estos arbustos más, estos cetáceos más, que son, que crecen en realidad en clima árido y que abundan, ¿no? Entonces, lo que hizo Edilberto acá fue quitar esas flores que eran usuales representadas acá en las puertas, y le añade, digamos, imágenes que complementan lo que está en el interior de la caja, con lo que sería la imagen central, ¿no? Y en ese sentido se atreve, en realidad, a extender, digamos, el relato o aquello que está narrando en el cajón, ¿no? Entonces, en un lado de la caja se puede leer, ¿no?, un cartel que dice: las botas se regalan, los libros cuestan caro. Son campesinos, ¿no?, que se muestran bajando de las comunidades aledañas a Huanta, llevando sobre sí estos carteles de la protesta, ¿no? Obligados muchas veces a hacer servicio militar obligatorio, reclamaban por la educación. Y si bien son ambas instituciones que otorgan ciudadanía, me refiero a la educación y al ejército, las primeras, ¿no?, en las primeras, mejor dicho, en el ejército, están sujetos al mandato de la institución. A través de la educación se puede pensar en libertad y hacer más allá, digamos, o pensar qué hacer más allá de la propia escuela, ¿no? Entonces, vemos que el nombre de un arbusto silvestre se convierte en canción. Esta canción, que es a su vez, digamos, un huayno. El huayno es el género musical más extendido en realidad en el Perú. Y no se puede decir que hay una sola interpretación de huayno tampoco, ¿no? Hay muchos estilos de huayno, ¿no? Entonces, este tampoco es un huayno en sí mismo, ¿no? Nosotros tenemos que el arbusto de la retama contiene en sí un pedazo de historia de la conquista y de historia de la colonización, ¿no? No es natural de estas tierras, ¿no? Llegó, en verdad, desde África, pasando por España y qué sé yo, por qué otros lugares, ¿no? Se convierte además en una forma de conmemoración, es decir, al convertirse en una canción, se convierte en una forma de conmemoración que representa un hecho histórico, ¿no?, que son estos sucesos acaecidos en Huanta a finales de la década del 60, ¿no? Al mismo tiempo, da forma y sentido a una representación en un cajón de retablos, ¿no es así? Entonces tienes el huayno que va a ser cantado, va a ser bailado, va a ser llorado también, y otro nivel de representación que es el retablo. Pasa ahí a ser incorporado en un objeto de cultura material, ¿no? Que además, los cajones, retablos, el arte ayacuchano, son piezas valiosas, reconocidas también, digamos, en los medios artísticos, como patrimonio cultural, y son también piezas de memoria al mismo tiempo, ¿no? Cuando yo trabajé en cajones de la memoria, yo asumí que tanto los cajones de retablo como sus artistas, los retablistas, estaban produciendo historia, ¿no es así? Porque lo que hace el cajón es activar un recuerdo. Pero al mismo tiempo, podemos decir que ese recuerdo no es unívoco, no es único tampoco. Puede tener en sí una serie de significados distintos, que puede evocar, puede poner en manifiesto y también puede verse en medio de un campo de batalla, ¿no es así? Digamos, eso no lo excluye de ser visto en medio de un campo de batalla, ¿no? Por ello, cuando a inicios de mayo de este año, en plena segunda vuelta electoral, la señora que aparece aquí mencionó la canción, descontextualizándola, llevando al terreno de las disputas de la memoria, fueron miles de personas que sintieron que tras sus palabras había un rechazo al pueblo ayacuchano y salieron a manifestarse.
Desde el gobierno regional de Ayacucho, la municipalidad de Huanta, se elevaron comunicados, pronunciamientos. Hombres y mujeres, además, salieron a repartir ramos de retamas en plazas de Ayacucho y de Huanta. Volvieron a cantar la canción y hasta en redes sociales apareció un hashtag, ¿no es así? Un hashtag que es como un vínculo, ¿no? La memoria muchas veces funciona a partir de algo. Es algo que la activa. Necesita ser concreta en ese sentido. Necesita manifestarse a través de algo. Activa el recuerdo. Y el recuerdo activa la recolección de vivencias, la recolección de experiencias, de sentimientos. Remueve afectos también. Cuando se habla de memoria, se habla de un terreno que es sumamente subjetivo, ¿no es así? Que es además que pasa por la experiencia, pasa por la vivencia de las personas, siempre en pasado además. La memoria atraviesa el camino del qué al quién, pasando por el cómo. La cosa que activa el recuerdo provoca precisamente que aparezca esa memoria reflexiva trayendo la reminiscencia, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en los bonitos recuerdos que nosotros muchas veces tenemos de la infancia, en el olor de la comida. Podemos pensar cómo ese olor de comida de infancia te trae de vuelta a momentos cuando uno era chico o chica, ¿no es así? Y traer de vuelta ese recuerdo obliga, como diría Todorov, también a ser responsable de qué es lo que activa, ¿no es así? Todorov diría que la memoria tiene sus usos, pero también sus abusos, ¿no? Que pueden condensar y conllevar a situaciones que estallan, ¿no es así? Que vuelven en realidad como boomerangs a quien activó el recuerdo, ¿no es así? Regresan ahí. El negacionismo es una práctica violenta que muchas veces busca no solo trastocar una verdad, sino instalar otra mediante el recuerdo de la censura o de la voz que dice sentirse autorizada. Muchas veces ese negacionismo llega en la forma de posverdad, como ha escrito Jacqueline Fox. Recoge algunos elementos verídicos que maquilla bajo ropajes que manipulan el sentido de las cosas. Parecen ser verdades, pero en realidad son peligrosas ideas falsas. No quiero ahondar en esto, pero ni en las muchas veces en realidad en las cuales el arte se ha visto envuelto en censuras, ¿no? Obras de teatro, películas, exposiciones, curadurías, canciones. Los intentos, en verdad, han sido muchos, ¿no? Hace poco, por ejemplo, nosotros hemos visto en periódicos, ¿no es así?, lo que pasó con una colección de una donación que llegó al Museo de Arte de Lima, que eran unas tablas de Sarwa, donde se registraba la historia reciente de la comunidad, cuando la comunidad, ¿no es así?, se levanta frente a Sendero Luminoso y cuentan esa historia, en realidad, de violencia que vivieron con Sendero Luminoso. Y aquí, en realidad, es interesante pensar, ¿no es así? Porque cuando ocurren estas cosas, uno tiene que pensar qué es lo que está en disputa. ¿Está en disputa el objeto? En realidad, el objeto no está en disputa. Las tablas de Sarwa son reconocidísimas en el Perú. Los artistas sarguinos hace pocos meses, Primitivo Ebanán ha recibido un premio del Ministerio de Cultura, un gran reconocimiento porque es un gran artista. Retablistas ayacuchanos como Joaquín López Santay, por ejemplo, o el mismo Florentino Jiménez también. Entonces, no son los artistas, no son los objetos tampoco lo que está en disputa. Lo que está en disputa es lo que los objetos están reconstruyendo en el momento que están constituyendo estas pequeñas narrativas. Lo que está en disputa es la historia, finalmente. ¿No es así? Y muchas veces, como diría Paul Ricoeur, que él decía, ¿no?, que recordar es tener memoria, es tener la capacidad de activar ciertos principios que nos ayudan a recopilar un evento, una historia, una experiencia, ¿no es así? Y en ese sentido, Ricoeur ubica la memoria en el cruce de los caminos de la pragmática y de la semántica. Traer el recuerdo, recopilar la experiencia mediante palabras, mediante imágenes, es una forma también de aproximarnos a la memoria en su dimensión sensorial.
Muchas veces estos recuerdos nacen de experiencias que marcan, de vivencias que quedan allí en el colectivo de las personas, y también están las memorias que, siendo colectivas, apelan a sentidos que son individuales o personales. Una tragedia que ocurre en una comunidad puede sentirse como colectiva, pero afectará también que cada uno va a tener en realidad su propia recolección de lo que ha sucedido. ¿Es así? El problema con la memoria es el problema de cómo y quién cuenta qué. Esa es la gran disputa es esa. ¿Qué narrativa es la que va a comenzar a tener mayor presencia? ¿Qué sujetos son los que van a tener o ocupar los lugares centrales en esa historia? El problema es el de las disputas por la historia, ¿no es así? Si el relato de la flor de retama, se vincula o no, digamos, a ciertos momentos de esa historia, ¿no? A un pasado de violencia y destrucción, o es una canción vinculada a un hecho que se reconoce como glorioso por el pueblo de Huanta, que salió a luchar por la gratuidad de la enseñanza para sus hijos. No solo es el recuerdo, sino de cómo queda este recuerdo instalado en el dominio, digamos, en la gran audiencia nacional, ¿no es así? ¿Qué es lo que queda y cómo queda contado, ¿no? Por ello es realmente peligroso equiparar, sugerir, manipular información, ¿no? El historiador haitiano Michel Rolf-Trouillot decía en su ya célebre estudio sobre la independencia de Haití que la escritura, la producción de historia, es un juego de relaciones de poder muchas veces, entre actores, sujetos, agentes, que tendrán distinta participación y voz, y un conjunto de repertorios o estrategias, archivos, textos y demás objetos y productos de cultura, o productos a veces de cultura material. En este entramado complejo de relaciones también participan los silencios, participan las negociaciones también de quién dice qué y cómo lo dice. No es tan simple como soltar una frase y ver si la pescan en realidad. Los silencios pueden convertirse muchas veces en dato, ¿no es así? Por ejemplo, pueden decir que eso que no queda dicho es finalmente lo que queda instalado, ¿no es así? Y nosotros podemos pensar también en términos de lo que ha sido nuestra propia historia, ¿no? Por ejemplo, Nathan Bachtel, en La visión de los vencidos, ¿no es así? Él trae, digamos, esta idea de la disputa por la historia a partir precisamente de reconocer cómo la historia del Perú ha sido principalmente escrita por cronistas españoles y porque eran muy pocos los cronistas indígenas, ¿no? Los cronistas indígenas que, digamos, que hubo en el virreinato del Perú, Guamampoma, el manuscrito anónimo Huarochirí, el texto corto de Santa Cruz Pachacuti Yanqui también, por supuesto, ¿no? Pero termina siendo una producción muy chiquita, es así, que narra, además, a través muchas veces de dibujos y de otros recursos, esa otra dimensión y lado de la historia colonial, ¿no? Entonces, ¿qué es la de los sujetos colonizados, ¿no? Un historiador como Ranajit Guha, por ejemplo, discute también que esa gran historia muchas veces necesita la voz de la pequeña historia, es decir, la voz de los campesinos, la voz de las mujeres, ¿no es así? De quienes quedan relegados precisamente de, de la gran dimensión, cómo se pueden contar, digamos, los hechos, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de memoria? Lo que he tratado, en verdad, de hacer con este ejemplo es un ejercicio, nada más, ¿no? No es mi propósito, honestamente, politizar una charla ni nada, ni mucho menos. Lo único que es, como académica que soy, es hacer un ejercicio. Y es hacer un ejercicio de memoria, en realidad, ¿no? De ubicar cómo, además, un arbusto, ¿no es así?, puede tener todo este universo de significación distinto, que puede tener diferentes contextos y significados distintos en cada contexto, ¿no es así? Y a la vez, a su vez, el nombre, el arbusto, la imagen,
activar como una marca un recuerdo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de memoria, la memoria siempre es en pasado, ¿no? La memoria es siempre sobre algo que te marcó. Y eso algo que te marcó puede ser una vivencia, puede ser un dolor muy grande, puede ser el amor romántico más hermoso que hayas tenido en tu vida, por ejemplo, también, porque es una huella profunda que queda en nosotros. Y que muchas veces esa huella profunda puede ser activada por algún elemento que te traiga el recuerdo al presente. Entonces, si bien la memoria es en pasado, cuando se activa y se recopila ese recuerdo, esa acción es en presente. Y esa acción se convierte precisamente en, en un hacer, ¿no es así? La memoria siempre se sucede como un hacer, como un verbo activo. Es decir, que no solamente se necesita, en realidad, digamos, para situarnos como sujetos en un determinado entorno, sino también que te hace pensar que ese hacer memoria es finalmente, digamos, la reflexión del recuerdo pensado como una práctica social, ¿no es así? Hacer memoria es muchas veces también construir arraigo. Arraigo es lo que te hace sentir parte de un colectivo, ¿no? No es en vano, en realidad, que las fiestas patrias, por ejemplo, se conmemoren todos los años para recordarnos de la comunidad de la que somos parte. ¿No es así? Los rituales en este sentido tienen un gran peso simbólico en la manera como se construyen memorias colectivas y en hacernos sentir, digamos, la historia que relatan esas conmemoraciones como nuestra. ¿No es así? Y hacer que esa gran memoria colectiva, ¿no es así? Uno se sienta parte de, pero también uno se la apropie y uno comienza a contar sus propias versiones de esta. ¿No es así? Por ejemplo, quienes sean más de mi generación podrán recordar los desfiles de fiestas patrias en los que debíamos participar obligados con nuestros uniformes grises cuando estábamos en el colegio, ¿no es así? Además, podríamos pensar también de que cuando uno piensa en términos de memoria, uno piensa en realidad en un número enorme en realidad de vocablos con los cuales se asocia la idea de memoria. ¿Es así? Uno piensa en silencio, piensas en déjà vus, piensas en olvidos, piensas en cosas más futiles como puede ser memorándums de oficina, lo que te recuerdan, ¿no es así? Piensas en relicarios, por ejemplo, los relicarios de los santos son las partes del santo. Piensas en memorabilia, fotografías, por ejemplo, aniversarios de matrimonio, cumpleaños, por ejemplo, recuerditos de viaje, ¿no es así? Todo ese universo de cosas, de objetos, te evocan sentimientos, te traen además una serie, digamos, te remueven, ¿no? ¿No es así? Pero esto sucede en el presente. Si la memoria, digamos, es en pasado, su acción y su actuar es en el presente. Y siempre va a ser vista como huella y como filtro para pensar el presente, ¿no? Y queda instalada así, para pensar el presente. Y por eso se vuelve también tan necesaria. Esta es una foto de la pampa de la quinoa, que la tomé en un día que venía la lluvia, como pueden ver. Entonces, hay un momentito. Orgulloso me siento de ser huamanguino, mi tierra querida, mi tierra provisora. Cuando uno recorre toda su semblanza, hay muchas historias como el 9 de diciembre. Esta es una estrofa, sin sus repeticiones, de una conocida canción de carnaval ayacuchano que rememora la batalla de Ayacucho, llevada a cabo el 9 de diciembre de 1824.
En 1974, el Instituto Nacional de Cultura, que era antes, digamos, la dependencia además regional en Ayacucho, organizó un concurso de arte para conmemorar el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho. Florentino Jiménez, al quien les enseñé fotos hace un momentito, me contó que con ayuda de sus hijos realizó un gran retablo contando la historia del enfrentamiento y la victoria de los insurgentes que buscaban consolidar la independencia del Perú. Florentino recibió el premio más importante en ese concurso, y la historia del retablo y el retablo retratando la historia de la batalla de Ayacucho se consolidaron en el devenir de los años en muestras de cómo el arte podía también ayudar a hacer, entender y reflexionar sobre la historia. Ese gran retablo de la batalla de Ayacucho fue una de las primeras piezas en las cuales los retablos salen del patrón que había dejado instalado Alicia Bustamante, de esos retablos de nacimientos, de cajones que retrataban talleres de sombreros y demás, para incorporar la historia como tema de representación, ¿no? El arte tiene que incomodar, tiene que sacudir una realidad que es pensada, acomodada. Es lo que hace Edilberto Jiménez en su nuevo libro, Nuevo coronavirus y buen gobierno, memorias de la pandemia del COVID-19 en el Perú, que este año publicó el Instituto de Estudios Peruanos. El dibujo es muchas veces una de las primeras etapas en el desarrollo de un retablo. A veces es un dibujo impreso, como el de este libro, otras veces se trata de una imagen mental que luego se plasma en una caja de madera y en figuras moldeadas a mano de cola y tiza. La observación es una forma de registro y descripción y quizás de las más importantes en la etnografía, que es nuestro quehacer antropológico o parte de nuestro quehacer antropológico. Edilberto trasciende disciplinas, en realidad. Transita de la observación etnográfica detenida y cuidadosa al dibujo como registro. Y quizás también no nos sorprenda que esos dibujos que publicó en el libro luego pasen a un cajón de retablos. Como buen etnógrafo, la observación le permite producir conocimiento desde la propia descripción. A través de esta podemos conocer, recoger a través de mirar, detenernos a conversar, preguntar, recoger las voces. Es lo que hace Edilberto, en realidad, ¿no? Y aquí, en esta imagen, él lo que trata es de registrar, digamos, nuestro contexto que estamos viviendo desde el año pasado de la pandemia, ¿no es así? Llamar la atención sobre todo lo que viene sucediendo en nuestro país, colocarse al más puro estilo de Guamán Poma como un cronista contemporáneo y recrear y enunciar, ¿no es así? Como lo ha hecho siempre en sus retablos, ¿no? Que a los años 80, a los años 90, se unen más de 180.000 muertos dejados por el COVID-19, es así, el abandono del Estado, que nos deja sin camas UCI, sin oxígeno, y que de alguna manera lo que hace él es retratar también lo inconmensurable del dolor y de la pérdida, ¿no? Pero también Edilberto nos enseña a pensarnos en la diversidad, ¿no? Y allí donde la mascarilla, que se ha convertido en parte de nuestro atuendo y vestimenta, ¿no es así? Que lo utilizamos para prevenir, digamos, el contagio, ¿no es así? Para cuidarnos y cuidar a los demás, digamos, también es una forma, digamos, el cuidar a los demás es una forma de pensarnos también en colectivo, ¿no es así? Allí donde la mascarilla esconde, también se hace visible la diferencia. Y es como este juego que él hace acá, ¿no? De máscaras y mascarillas. Él permite en esta imagen que nos podamos reconocer en nuestra propia diversidad, ¿no es así? Y sobre todo que podamos tener también la capacidad de juntos escribir también nuestra propia historia. Muchas gracias. Aquí me quedo y espero sus preguntas. Muchas gracias, doctora Ulfe. Tenemos un par de preguntas ya del público, pero como preámbulo yo le quería hacer la pregunta de, usted en su charla nos ha estado mencionando sobre las diferentes maneras de memoria, ¿no?
pero yo quisiera comenzar de repente con su opinión de por qué es tan importante esa memoria, ¿no? Porque usted también estaba hablando de cómo es que el problema no solo es cómo se cuenta la historia o quién cuenta la historia, sino lo que no cuentan también, ¿no? Entonces, en base a eso, quería saber su opinión como para, como un preámbulo a las preguntas que vienen, su opinión de por qué es tan importante en los seres humanos esta noción de memoria y de recordar. Gracias, Marcela. Cuando uno piensa en memoria, también, digamos, la memoria es esta dimensión cognitiva, es decir, es la dimensión de aprender, en realidad, ¿no? Nosotros, cuando somos chiquitos, aprendemos, por ejemplo, hasta los roles de género, los roles de familia, jugando, en realidad. Entonces, se convierte en una práctica, digamos, de mímesis, de representación, de copia, de imitación, ¿no es así? Y de actuación también. Y la memoria funciona también así. La memoria es cognición, ¿no? Es conocimiento que se aprende, es conocimiento que queda instalado también en uno, y que además te habla de, y creo que no, digamos, no lo he hecho tan explícito en esta charla, de cómo ir más allá del lenguaje del texto, de lo escrito, para pensar en esas otras maneras, cómo queda instalado también el recuerdo como conocimiento, ¿no? Es decir, de la oralidad. Por eso, digamos, he puesto énfasis quizás más en la canción, del gesto, de la corporalidad también, ¿no? Nosotros aprendemos en realidad a través de nuestros cuerpos también, ¿no? Entonces, tienes esa dimensión de la memoria, pero tienes esa otra dimensión de la memoria que funciona no con, digamos, nosotros en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, podemos hacer muchas cosas y sin embargo, a los 2 días, no recordar con exactitud todo lo que hemos hecho, pero sí aquellas cosas que puedan resultar como pequeñas anécdotas o como situaciones que realmente te marcaron, ¿no? Esas son las vivencias, en realidad, ¿no? Las vivencias marcan. Y, y la historia de una comunidad grande, de un Estado-nación, está repleto de vivencias que marcan, ¿no? Y no es gratuito y no es en vano, por ejemplo, que la conquista del Perú se baile a través de esas grandes representaciones festivas que se hacen de representaciones y bailes en torno a los incas, por ejemplo, ¿no? Esos, digamos, esas fiestas patronales donde aparece el Inca como ay, se me fue, en el Valle del Mantaro, se me hizo el nombre de esta comunidad en el Valle del Mantaro, donde hay una gran representación de incas, aparecen y lo que te hacen es precisamente, te activan ese largo o gran recuerdo de atrás, te lo traen al presente y te dicen, este momento es importante para nosotros. Ese momento está marcando, no solamente, digamos, está condensando un momento de nuestra gran historia, sino que además al traerlo al presente, bailado, cantado, bebido, comido y demás, como son las fiestas, te lo está colocando de nuevo ahora, contemporáneo. Y te dice, como decirte, necesitamos, ¿no es así? Que esa larga historia, esa gran historia, digamos, cómo se vive hoy, ¿no? Y así, en realidad, sucede con diferentes momentos de nuestra historia también, ¿no? La historia reciente tiene muchos episodios distintos, por ejemplo, ¿no? Aparece en canciones, aparece en representaciones artísticas también, ¿no? Porque la otra dimensión de lo que quería decir es que transita por muchos canales diferentes, ¿no? No, no es solo el texto.
hay una tendencia en nuestro país de siempre reclamarnos y decirnos que somos una sociedad desmemoriada, ¿no? Y, y yo siempre discuto esa idea. Y digo, ¿desmemoriado para quién? ¿Desmemoriado para qué? Desmemoriado quizás porque no queda registrado en un texto. Y quizás hay que aprender a mirar a través de qué repertorio es por donde, digamos, transitó esa memoria, el camino que hizo. No sé si me dejo explicar, ¿no es así? Si su camino quizás fue por lo oral, fue por una canción, o su camino quizás fue por el arte, ¿no es así? O su camino transitó por otros lugares, o también pudo haber quedado en silencio, ¿no? Esas voces, esos silencios, también, por supuesto, digamos, quedan ahí, ¿no? Eh, y, y lo que hacen, en realidad, digamos, ahí veo una pregunta que pasaron de monumentos. Los monumentos van a servir, podemos decirlo así, cuando construyen arraigo, es decir, cuando las personas se lo apropian para sí, ¿no? Si las personas no se apropian los monumentos, entonces el monumento, digamos, es como que pasa por el olvido, ¿no es así? Pero también debemos decir que una parte importante, digamos, de la memoria es el olvido. Y son los silencios también, ¿no? Sí. Bueno, muchas, Sí, ahí me quedo por ahora. no, sí, muchísimas gracias. Me parece que has tocado muchísimos temas que vienen también con las preguntas, así que voy a comenzar con las preguntas del público. Eh, ¿Qué rol juega la historia oral en la recuperación de la memoria colectiva? ¿Es válida una revisión desde la escuela de la memoria desde la oralidad? Eh, bueno, la historia oral es parte de la memoria colectiva. Es parte importante, ¿no? La oralidad es, digamos, los relatos. He podido hacer el mismo ejercicio, por ejemplo, de ahora, con un relato como El Pistaco, por ejemplo, ¿no? Que tiene tantas manifestaciones diversas, ¿no? El Pistaco es este personaje que aparece en caminos y que mata lentamente, ¿no es así? El pistaco es el degollador, ¿no? Es el que te cuelga además de cabeza y hace que tu grasa, ¿no? Digamos, caiga y uno muera lentamente, ¿no? El pistaco, por ejemplo, del relato oral, ¿no es así? Pasó al retablo. Nicario Jiménez, el hermano de Gilberto, hizo una serie de retablos muy grandes sobre pistacos, en la cual además cuenta diferentes versiones del relato del pistaco, ¿no? El pistaco aparece cuando eh, cuando llegan los españoles, ¿no? Vestidos digamos, como sacerdotes españoles, y la grasa de los campesinos indígenas era utilizada para las campanas de las iglesias, ¿no? Eso aparece en un piso del retablo. En otro piso del retablo aparece también década de 1980, de los 80, periodo de crisis, ¿no es así? La grasa utilizada para medios de transporte, helicópteros, tractores, demás. Y luego aparece un tercer piso, que es el más gracioso, que es el primer gobierno de Alan García, porque es un retablo que él hace hacia fines de los 80, primer gobierno de Alan García, y aparece la grasa, aparecen unos frascos así gigantes donde dicen la grasa humana para pagar la deuda externa del Perú, ¿no? Entonces ya tiene otro, digamos, otro relato ahí, ¿no? Y después, años más tarde, a fines de los 90, que comienza toda esta ebullición del cine regional en lugares como Ayacucho, como Puno, como Junín también, aparecen una serie de películas que hablan de pistacos, por ejemplo. Entonces tienes
el relato oral que se convierte en un objeto de cultura material, que pasa al audiovisual, que lo vas a encontrar también en texto. Entonces, digamos, una serie de tránsitos. Y aparte también puedes encontrar a las personas que te pueden contar. Entonces es como, ¿no? Es muy dinámico en realidad, ¿no? Muy vivo eso, ¿no? Sí, sí, sin duda. Otra pregunta que me parece interesante revisar, en realidad todos están muy, muy interesantes, pero por ejemplo esta, porque muchos están preguntando sobre el aspecto educativo de la historia, ¿no? Entonces una persona está preguntando cómo se puede incluir nuestra memoria nacional en los colegios nacionales y privados. Yo haría el ejercicio de pensar, digamos, depende de dónde sea que enseñen, ¿no? ¿Qué celebraciones hay, ¿no? ¿Qué prácticas artísticas hay? Y si eso se entrecruza con eh, algún evento histórico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo residiera en Junín, preguntaría, por ejemplo, por todo lo que son digamos, las batallas vinculadas a la, a la guerra con Chile, y los haría que cuenten sobre los abelinos. No sé si entiendes, o sea, hay formas de encontrar, ¿no? Porque tiene esa dimensión pedagógica también. Y muchas veces, digamos, hay que pensar en, en, digamos, cuáles son esas prácticas culturales eh, del lugar donde estamos, digamos, residiendo o donde estamos trabajando, ¿no? O, o conocer a las personas también, ¿no? O sea, Lima, por ejemplo, es una ciudad que a lo largo de toda su edificación ha recibido muchas olas migratorias, ¿no es así? Entonces, por ejemplo, que yo les hablaba hace un momento de tablas de Sarwa, muchos de los sarguinos residen en Chorrillos, y muchas de las tablas de Sarwa se hacen en talleres ahora en Chorrillos, ¿no? Entonces, si el colegio, digamos, o la escuela donde uno está enseñando queda ahí y encuentras que hay sarguinos por ahí, entonces, digamos, puedes comenzar a ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Comenzaría así, ¿no? Tiene esa dimensión pedagógica y tiene esa dimensión también, digamos, sensorial, y también de pasar por la experiencia de las personas también, ¿no? Eso. Sí, muchas gracias. Luego aquí hay otro que es también bastante interesante, que está ligado también a esta conversación, y dice, ¿cómo lograr revertir la sedimentación de los discursos que deslegitiman las memorias? Un color, una flor, una canción pueden ser los disparadores de una censura injusta y totalmente arbitraria. ¿Cómo o con qué elementos contamos para devolverle legitimidad a nuestra identidad y a nuestra memoria nacional desde su particularidad y diversidad? Es una excelente pregunta. Sí, este, yo creo que en el caso, digamos, que usé, el ejemplo que usé, digamos, y por eso también, eh, en el ejemplo que usé de la canción de la flor de retama, eh, mencioné de un lado, digamos, la respuesta de la municipalidad de Huanta, la respuesta del gobierno regional de Ayacucho, pero lo que hizo muy bonito fueron la gente, la ciudadanía en general, eh, que de forma completamente pacífica salieron a repartir retamas, ¿no? Esa acción, por ejemplo, es una acción simbólica muy potente, ¿no? O sea, te están regalando un ramo de flores, o sea, te están tendiendo un puente, ¿no? Y te están devolviendo, ¿no? La idea, la insinuación, el mal uso, ¿no? Y te le están diciendo, mira, ¿no? Estos somos, ¿no? Conoce un poco, ¿no? Es como decirte, aprende, conoce, ¿no? No juzgues antes de conocer, ¿no? Escucha,
que todas esas son formas de conocer también. Sí, claro. Luego aquí tengo varias preguntas que creo que están llegando hacia lo mismo, así que voy a hacer mi mayor esfuerzo de condensarlas. Pero muchos de los participantes están también preguntando sobre las diferencias que existen en cuanto a qué recordamos, por ejemplo, las personas que vivimos en Lima versus qué es lo que recuerdan diferentes personas en diferentes comunidades dentro del país, ¿no? Ujú, Y ligado a eso, eh, está ligado también preguntas que vienen con el machismo, ¿no? De por qué ujú, existe y perdura el machismo en algunos lugares más que en otros, y también preguntas que van ligadas al racismo, de por qué hay un racismo que es más fuerte en algunos lugares versus otros, ¿no? Entonces, ¿qué rol tiene esta memoria o la manera en la cual se enseña esta historia y los silencios en temas como el racismo y el machismo en diferentes partes del Perú, ¿no? Entonces, no sé si es que he logrado condensar esas preguntas, pero vamos a ver qué respuestas tienes para nosotras en base a eso. A ver, creo que la primera parte, sí, podemos decir de que, digamos, los recuerdos van con uno también, ¿no? Pero sí, los recuerdos muchas veces están también arraigados al lugar, ¿no? O mejor dicho, vinculados al lugar, ¿no? Entonces, hechos que sucedieron en Lima, digamos, quizás vayan a ser más recordados por quienes, digamos, los vivieron en ese momento o quienes, digamos, generacionalmente o aprendieron a través de sus padres, de sus abuelos, ¿no es así? Porque también hay una dimensión de memoria que es como transmisión intergeneracional, que a veces no se vivió directamente, pero fue narrado con tal vivencia y tal vigor y recordado siempre en casa que uno lo asume como que también lo hubiera vivido. Eso, por ejemplo, sucede mucho con historias familiares, ¿no es así? Entonces, queda muy atado también al contexto, al lugar, a la ciudad, al registro, ¿no es así? Entonces, claro, o sea, las personas que padecieron diferentes, eh, qué sé yo, pienso, por ejemplo, Rember Yahuarcani, que es un artista de la Amazonía. eh, Ahora él es pintor y Nuria Frigola hizo una película es un documental corto que es El canto de las mariposas, ¿no? En el cual, digamos, Rembert siempre había escuchado esta historia de La Chorrera, que es este lugar en Colombia, en la zona del Putumayo, de donde también viene su familia. Este, y ahí, inscrita en esta zona, es la historia del caucho y de la violencia del caucho, ¿no es así? Su madre, que había nacido en esta zona de La Chorrera, en el otro lado de la frontera, en Colombia, en realidad emigra hacia el otro lado, hacia el lado peruano, ¿no es así? Y en realidad el documental te narra, no voy a hacer tampoco malograrles la película, pero te narra precisamente cómo digamos, eh, esta historia del caucho los ha marcado tanto como grupo étnico, como familia, ¿no es así? Que sienten la necesidad de regresar al lugar, ¿no? No es un lugar donde el pintor que les estoy contando, digamos, lo haya visitado antes, ni nada, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, se vuelve parte de su propia historia, por ejemplo, ¿no? Y esa historia nosotros no la tenemos casi en Lima. Esa es una historia, la historia del caucho, por ejemplo,
que es una tragedia nacional, en Lima casi no se recuerda. Y tampoco se va a recordar quizás en Puno, o quizás no se va a recordar en Piura o en otros lugares del Perú. Queda como muy localizada, ni siquiera en toda la Amazonía, sino en esa parte de la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Queda muy inscrita a ese lugar. Claro, nosotros lo estudiamos cuando estudiamos historia del Perú, ¿no? Estudiamos sobre esa época, ¿no es así? Porque además ha sido uno de los momentos en los cuales, como siempre se sueña en nuestro país, habíamos encontrado el recurso que nos iba a sacar del subdesarrollo, para variar, ¿no? Entonces, siempre se enseña la historia del Perú, pero no nos marca. O sea, no nos marca, me refiero, nosotros no lo tenemos registrado como parte de nuestra historia, por ejemplo, ¿no? Eso es, Entonces, ahí tienes, digamos, esa primera parte de la pregunta, ¿no? De cómo, digamos, lo que se recuerda en un lugar no es igual a lo que se puede recordar en otros lugares, ¿no? Sí, a ver, el, el racismo y el machismo, el racismo, ¿no? El clasismo, la discriminación en general, son prácticas, ¿no? Son prácticas sociales, ¿no? Que funcionan en base a la diferenciación, ¿no? A las jerarquías que se instalan, ¿no? Eh, son, eh, son grandes problemas nacionales, como, digamos, los sentimos y los vivimos, ¿no? De forma cotidiana, se ponen de manifiesto de muchas maneras también, ¿no? Y yo creo que ahí, digamos, hay, yo creo que hay una gran necesidad, en realidad, de volver a retomar cuestiones básicas de enseñanza, ¿no? Que fueron dejadas de lado, ¿no? Una de esas es la enseñanza de la historia, honestamente, ¿no? Y de nuestra historia, la verdad, ¿no? Porque mucho de eso lo que denota también es ignorancia, es poco conocimiento de, de lo que son las personas, de nuestra propia diversidad, ¿no? Y de formas de pensar distintas. Las personas no necesitamos pensar igual, en realidad. Podemos pensar distinto también, ¿no? Y ahí donde lo que entra es también la tolerancia y el respeto, por supuesto, ¿no? El machismo es digamos, tiene manifestaciones durísimas, ¿no? Y tiene manifestaciones tan duras como que hace poco Karen Bernedo, por ejemplo, hizo un docu web en bicicleta, re- eh, visitando los monumentos de heroínas, mujeres y sobre todo heroínas de la independencia, que existen, que las hay, pero que por ejemplo son bien poco contadas las historias de estas heroínas de la independencia, ¿no? O sea, las mujeres participamos en la independencia del Perú. Y lo que sucede muchas veces es que esos relatos quedan, digamos, como ensombrecidos bajo otros relatos donde los protagonistas terminan siendo hombres. Pero no es que estuviésemos excluidas, ¿no? Hubo participación directa. Entonces ella comienza a visitar estos monumentos, ¿no? Que son además poquísimo conocidos, ¿no? O sea, ¿verdad? Bien poco ubicados, conocidos, ¿no? Están distribuidos alrededor de toda la ciudad, esa era otra particularidad, ¿no? Pero quedan como bajo. ¿Sí? Entonces, quizás ahí hay un esfuerzo grande que uno tiene que hacer de visibilizar también, ¿no? Sí, Y de contar ese otro lado, ¿no? Sí. y justo con eso que estás diciendo, ya para ir cerrando, en realidad me quedan 6 preguntas, pero voy a hacer otro 3 por 1 y vamos a ver de qué otra manera te podemos hacer llegar las otras 3 preguntas que también son interesantes. Pero voy a hacer otro 3 por 1, ¿ya?
Dice así, ¿qué sucede cuando la memoria se institucionaliza en un espacio cerrado que no se encuentra en contacto con nuestros espacios o nuestro entorno? ¿Qué piensas sobre este tipo de espacios que recogen la memoria, pero también en términos sosos formalizan, pero muchas veces tienen una consecuencia opuesta? Entonces yo leo esa pregunta y la asocio directamente con la siguiente pregunta, que es si considera que existe una brecha entre la historia hecha por la academia y lo que se enseña en las aulas, y cuáles serían las causas de esa brecha que existiera, ¿no? Mm. Mm. Es compleja la pregunta, lo sé, pero por eso me pareció tan interesante. Sí, me parece interesante. A ver, en el informe final de la Comisión de la Verdad, entre las recomendaciones, eh, figura la necesidad de reparaciones simbólicas. Y una de las formas de reparaciones simbólicas que se sugieren son museos, casas, lugares de memoria, ¿no? Es decir, que la historia de dolor, de pérdida, se dignifique a través de un espacio en el cual se pueda conmemorar ese recuerdo, ¿no? Entonces, eh, en muchos lugares del Perú, en realidad, se procedió. eh, Hicieron casas de memoria, hicieron monumentos, placas recordatorias. En Santiago de Lucanamarca, por ejemplo, hay un pequeño monumento. Está el cementerio también, ¿no? En Lima hay varios monumentos, ¿no? Está el museo, el lugar de la memoria. En otros lugares, en Huanta mismo hay una casa de memoria, en Huancavelica también. O sea, hay en varios lugares del Perú, ¿no? Este, Muchas veces estos espacios responden a iniciativas de sociedad civil, a asociaciones de víctimas, a organizaciones diversas, ¿no? Bueno, el LUM está bajo el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no? El LUM responde más a un intento de memoria nacional de un periodo de nuestra historia, por ejemplo. Sí, tienen una propuesta museográfica, eh, y la propuesta museográfica muchas veces también va a responder hacia lo que la organización, digamos, haya, digamos, percibido como propio, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la Casa de la Memoria de Huancavelica, ¿no? Que es pequeñita, muy, muy propia en realidad, ¿no? Y que responde a los hechos de Huancavelica, por ejemplo, ¿no? O sea, los ubica ahí, ¿no? El Museo de la ANFACEP es básicamente de las socias de ANFACEP principalmente, ¿no? Entonces, claro, no, ahí tú no ves el relato nacional, ¿no? En el lugar de la memoria el intento es el relato nacional, pero el relato nacional te hace también sentir que no están los relatos particulares, no sé si entiendes. Es como, en algunos lugares tienes el relato particular, pero te falta la mirada, decirte, bueno, esto no solo pasó acá, sino también pasó allá, ¿no? Te hace mirar eso en relación con algo más grande, ¿no? Pero a veces cuando tienes el relato grande, dices, ¿y dónde estoy yo? Acá. ¿Mm? Entonces, claro, o sea, ahí puede pensarse como que ese encapsulamiento no deja que lo complejo, es decir, que todas estas historias que se confrontan, qué sé yo, tengan un espacio, una cabida, ¿no? Pero también hay que entender los propósitos a los que responden, ¿no? Eso, ¿no? O sea, que los propósitos pueden ser distintos, en realidad, ¿no? Ujú, sí. Bueno, y como para ir cerrando, te voy a dejar con una pregunta gigantesca. Ah, sí. ¿Cómo podemos construir la historia del Perú sin prejuicios culturales, raciales, políticos y entre otros aspectos? Uh. ¿Es posible? Este, yo quiero creer que sí.
yo quiero, ahí sí quiero creer, ¿no? No sé si sea hiper optimista. A veces soy también muy pesimista, la verdad. Este, pero, em, digamos, mm, yo creo que un primer ejercicio es reconocer la diversidad, ¿no? Y reconocer la diversidad pasa, y ahí quizás regreso a la pregunta del racismo, ¿no? Pasa por reconocer que las personas tienen la capacidad de pensar distinto, ¿no? Este, es bien difícil, en verdad, aceptar la diferencia, ¿no? Tolerar la diferencia, pero se vuelve necesario eh, porque nuestro país no solamente tiene muchos hablantes de lenguas distintas, en realidad, ¿no? O sea, muchos, ¿no? En la Amazonía, los quechuas en la zona andina, en la zona costeña también, ¿no? Este, podemos pensar, ¿no? O sea, hay muchas poblaciones que tienen, digamos, raíces y lenguas maternas distintas, ¿no es así? Y que sin embargo quedan bajo el castellano dominante. Y dentro del castellano, por ejemplo, también hay una diversidad, ¿no? Hay diversidad de entonaciones, de usos lingüísticos, de formas gramaticales y demás, ¿no? Y sin embargo, dentro del castellano hay un castellano también que es hegemónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es reconocer esa diversidad, ¿no? Ujú. Y reconocer esa, digamos, esa diversidad pasa por mirarnos, digamos, más en un contexto de heterogeneidad, de formas de pensar que son distintas, ¿no? No sé si es mi sesgo completamente antropológico, este, y también muchas veces el racismo se construye a partir de ciertos presupuestos que quedan instalados como sentidos comunes, ¿no? Entonces, eh, hay también una necesidad grande de trabajar sobre esos sentidos comunes, ¿no? De problematizarlos, de cuestionarnos, ¿no? De tratar de evitar presuponer o anteponer la presuposición a la escucha, por ejemplo, ¿no? Ujú. Este, sí, y es eso, o sea, la cantidad de personas que hablan y que piensan, no sé, pienso, y no pienso honestamente solo en poblaciones, en contacto inicial o no estoy pensando honestamente tampoco en estas poblaciones alejadas, ¿no? Del Perú. No, el ejercicio tiene que hacerse en ciudades grandes, ¿no? El ejercicio, digamos, tiene que hacerse en diferentes grupos sociales también, ¿no? Sí, lo que yo también estaba pensando, escuchándote hablar y ahorita respondiendo la pregunta y también en tu charla, es que también de repente es también necesario diversificar un poco quiénes son quienes cuentan la historia, ¿no? A quiénes somos quienes encargamos estas construcciones de narrativas de memoria, ¿no? Porque si todos están centrados en un tipo de persona o una comunidad específica, pues tienen una agenda específica, una razón específica y van a tratar de silenciarse lo menos posible, pero de repente al no silenciarse están silenciando a otros, ¿no? Entonces de repente a la hora de diversificar o de tanto de quienes escriben las narrativas históricas, pero también de quienes las buscamos, de asegurarnos también de encontrar narrativas diversas, ¿no? Creo que de repente viene de las dos partes, ¿no? Quienes Claro. crean la narrativa y quienes buscan oírla. Creo que es el trabajo de los dos lados.
Claro, es mucho más dialógico en ese sentido, ¿no? Y es de ida y de vuelta. Claro, y de conversación constante, sí. Exacto. Ujú. Bueno, ya me están un poco jalando las orejas por haberte hecho tantas preguntas, así que tenemos que ir cerrando. Pero antes de cerrar, quería darte la oportunidad de, no sé si es que tienes algún comentario final con el que nos quieres dejar, o en fin, también te puedes despedir, como gustes. Bueno, yo quiero agradecerles mucho por la invitación y por participar en este programa de Ciencias Sociales. Yo creo que hay una gran tarea, en realidad, eh, también de poder encontrar espacio, cabida a estas memorias distintas, ¿no? Y diversas, ¿no? Y también de poder repensar nuestra historia no solo como una historia que es escrita, ¿no? Y que la tendremos que aprender de a paporreta en las escuelas, sino que tiene toda esta dimensión viva, ¿no? Contemporánea también, ¿no? Y que esa historia contemporánea nos hace, digamos, como nuestra historia reciente, es también lo que nos forja y nos forma hoy como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Eso. Ujú. Ya, Muchas perfecto. gracias a ustedes, en realidad. No, muchas gracias a usted. Sí, Ujú. pero nada, muchísimas gracias a quienes nos han estado siguiendo en el Zoom y en el Facebook y a lo largo de todas nuestras sesiones de ciencias sociales. Y antes de concluir con la sesión de hoy, les comentamos que todas estas sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, tanto en Facebook y YouTube como en nuestro podcast, así que pueden ver la charla de la doctora Ulfe una y otra vez. Y también recordarle al público asistente, pero nada, que les estamos agradeciendo su participación el día de hoy y que los esperamos en la próxima sesión que va a ser el viernes 11 de junio, donde el doctor Alberto Vergara presentará la conferencia La difícil o imposible conciliación de la democracia en el Perú. Asimismo, les comunicamos que desde el jueves 8 de abril está abierta la convocatoria para publicar en nuestras emblemática revista Fénix en formato digital y que ya pueden enviar sus artículos y trabajos originales. De la misma manera, la Biblioteca Nacional, reafirmando su compromiso con el libre acceso a la información, anuncia el lanzamiento de la convocatoria para la primera edición de Mentorías BNP. La postulación será hasta el 10 de junio. Finalmente, les invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen, por favor, con las medidas de prevención, el uso de la doble mascarilla, el lavado de las manos con abundante jabón y mantener la distancia física. Pero sin más que decir, gracias por su participación, tengan una linda noche y abríense mucho que está haciendo bastante frío. ¿Sí? Un abrazo grande. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes. Gracias. Chao, Marcela, gracias. Chao.